Quiero saludar a Aníbal Acevedo Vilá. Él es exgobernador de Puerto Rico entre el año 2005 y el año 2009. Señor Acevedo, bienvenido. Buena tarde para usted. Un placer saludarle. Saludos a todos. Igualmente para nosotros tenerle. A ver, leemos todo lo relativo a este escándalo, el último, a esta filtración del chat del gobernador Rosselló, y la solución que ha planteado hasta ahora es aceptar la renuncia de los funcionarios que formaban parte de este chat. La pregunta es, ¿qué pasa con él mismo? Con sus frases, con sus conceptos, con los chistes que habían en el chat y que originaba el gobernador. Esa es la gran contradicción, eso es lo que tiene al pueblo de Puerto Rico en todos los sectores, inclusive dentro de su propio partido, pidiéndole al gobernador que tiene que renunciar porque le es imposible gobernar a Puerto Rico. Como habrás visto, ese chat no solamente está lleno de palabras soeces, o lo que llamamos por ahí comúnmente malas palabras, porque una mala palabra se le puede zafar a cualquiera. Es que son palabras soeces dirigidas a insultar personas, a perseguir personas, con expresiones machistas, con expresiones homofóbicas. Además, hay unos elementos en ese chat donde se proyecta que se está persiguiendo a personas por sus ideologías políticas o porque piensan diferente al señor gobernador. En ese chat habían funcionarios públicos, pero también habían cabilderos que hacen negocios frente al gobierno y se estaba hablando de asuntos gubernamentales. Y los que hemos visto el chat, el gobernador no era un participante pasivo, todo lo contrario. Él creó el chat, él era el administrador y muchos de estos comentarios homofóbicos, machistas o de persecución política, quien los origina es el propio gobernador. Así que no hace sentido que él diga que los funcionarios públicos que estaban en ese chat no pueden seguir en el gobierno, pero él pretenda que con simplemente pedirle perdón al pueblo de Puerto Rico, todo va a quedar atrás. No olvides que esto se suma a las acusaciones de corrupción en su gobierno que se dieron la semana anterior, y lo tengo que decir con dolor en el alma, con fuertes rumores de que hay más investigaciones sobre posibles actos de corrupción, y hoy, durante el día de hoy, ha comenzado a correr el rumor muy fuerte de que aparentemente hay más chats o más páginas de ese chat que no han salido a la luz pública. El conocimiento de este chat, es decir, el que se haya hecho público, nos deja sobre la mesa la duda de la integridad, de la honestidad de la máxima autoridad en la isla. Bueno, la credibilidad del señor gobernador está lacerada en Puerto Rico, está lacerada en Estados Unidos, pues porque un gobernante que se expresa de la forma que se demuestra ahí y que no le pone control a sus personas a su alrededor, todo lo contrario, le es muy difícil gobernar. O sea, yo te diría que en este momento hay un consenso en Puerto Rico de que el gobernador no va a poder seguir gobernando a la isla. Es una tragedia, esto nunca había sucedido en la historia política de Puerto Rico, pero su credibilidad está destruida, prácticamente no tiene ningún apoyo político de ningún sector en la sociedad puertorriqueña, y en ese chat probablemente se refleja y hay evidencia de comisión de delitos. O sea, por ejemplo, allá hay cabilderos privados que son amigos del gobernador y se estaba hablando de asuntos públicos. Tú no puedes estar discutiendo asuntos públicos con cabilderos privados. Ahí se habla de la utilización del aparato del gobierno para actividades político-partidistas. Tú no puedes utilizar fondos públicos para actividades claramente político-partidistas. Ahí se habla con lenguaje amenazante contra personas como la alcaldesa de San Juan. Se habla de despedir a la esposa de un legislador porque es un legislador del otro partido, que la esposa trabaja en una instrumentalidad, en una agencia del gobierno de Puerto Rico. O sea, vuelvo y repito, más allá de los insultos, los chistes, la mofa, la homofobia, el machismo, que todo eso es repudiable, también hay unos elementos que apuntan a posibles comisiones de delitos por todo ese círculo cercano al señor gobernador, incluyéndolo a él. Ahora, señora Acevedo, más allá del consenso que usted menciona, ciertamente hemos visto dirigentes de varias fracciones políticas solicitar la renuncia del gobernador. Lo único que él ha manifestado es que no va a renunciar, que se queda en el cargo. ¿Podrá sostenerse a pesar de toda esta presión? Lo veo muy difícil. Yo creo que el gobernador, yo no soy psicólogo ni experto en conducta humana, pero yo creo que el gobernador está en lo que los conocedores de estos temas le llaman en negación.
pero va a tener que salir de esa etapa de negación y enfrentarse a la realidad. Artistas, o sea, aquí tenemos a Bad Bunny, Ennita Nazario, Ricky Martin, el sector religioso han empezado a expresarse, la Federación de Maestros de Estados Unidos, o sea, grupos sindicales. El pueblo puertorriqueño se está empezando a tirar a la calle porque sienten lo que llamamos aquí los latinos vergüenza ajena, o sea, y es nuestro gobernador. Yo de verdad creo que él se va a resistir, pero ¿cuánto va a durar esto? No tengo la idea, pero va a llegar un momento que él se va a tener que dar cuenta que no va a poder gobernar. Ahora mismo estamos sin secretario de Estado, sin director financiero del gobierno de Puerto Rico. Las posiciones claves del gobierno están descabezadas. Y no olvides que Puerto Rico vive un momento difícil, todavía nos estamos recuperando del paso de María. Tenemos una crisis fiscal y una junta de control fiscal que hay que enfrentar y que hay que trabajar con ella. Tenemos asuntos pendientes ante el presidente Trump, ante el Congreso de los Estados Unidos, y este gobernador definitivamente no va a poder atender esos asuntos de forma eficiente. En el caso, señora Acevedo, de que el gobernador Rosselló no renuncie por sí solo, le pregunto, ¿algún mecanismo que le permita a la sociedad puertorriqueña destituirle? Bueno, lamentablemente Puerto Rico, nuestra constitución tiene unas fallas democráticas. Por ejemplo, nosotros no tenemos el cargo de vicegobernador que fuese electo por el pueblo. Si el gobernador renuncia o es residenciado, que te lo voy a explicar ahora, lo sustituye el secretario de Estado. Pero el problema que tenemos es que el secretario de Estado estaba en el chat y renunció también. Así que ahí hay un vacío constitucional que es parte de la crisis. Ahora, si el gobernador no quiere renunciar, sí, lo que dispone la Constitución de Puerto Rico es que la Asamblea Legislativa lo puede residenciar. ¿Y cómo ocurre eso? Primero, en la Cámara de Representantes, es muy similar al proceso de la Constitución de los Estados Unidos. 2/3 partes de los miembros de la Cámara de Representantes tendrían que concluir que hay posibilidad de que el gobernador haya cometido algún delito. Entonces eso pasa al Senado. En el Senado se tendría que llevar a cabo un juicio, lo preside la juez presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, y si se encuentra que cometió los delitos o alguno de los delitos, tendría que ser convicto por 3/4 partes. Eso nunca ha sucedido en la historia política de Puerto Rico. En Puerto Rico nunca un gobernador ha renunciado y nunca ha sido residenciado. ¿Qué es lo que yo creo? Y obviamente el partido del gobernador, el partido estadista, el Partido Nuevo Progresista, es el que controla la Cámara y el Senado. Yo creo que lo que debe suceder es que esos legisladores del partido del gobernador pronto le deben decir al gobernador, gobernador, si usted no renuncia, vamos a comenzar el proceso de residenciamiento, y eso lleve al señor gobernador entonces a voluntariamente renunciar, que fue lo que pasó con Richard Nixon. Que aquí hay unos paralelismos muy interesantes, un poco más desde el punto de vista histórico. Richard Nixon, lo que lo hace caer son las grabaciones. Y Richard Nixon se grababa en su oficina porque él creía que nunca nadie lo iba a escuchar. Y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo, lo siento mucho, usted tiene que hacer pública y tiene que entregar esas grabaciones. Pues aquí hay un chat, que es el equivalente moderno. Ahora pues, nos hablamos a través de esto. Y el gobernador pensó que ese chat iba a ser secreto. Y sin embargo, se ha hecho público el chat, igualito que a Nixon. Ahí hay la evidencia del comportamiento equivocado que lo podría llevar a perder el puesto de parte del señor gobernador. Ahora, si el gobernador terminara entrando en razón, por decirlo de alguna manera, dada la presión que tiene a su alrededor, si el gobernador termina renunciando, ¿cuál sería el proceso si no existe un vicegobernador, como usted señala? Y el cargo que le sigue también está vacante porque se aceptó la renuncia. Ok, si el gobernador entrara en razón, lo que debería suceder es que el gobernador, conjuntamente con los líderes legislativos de su partido, deberían identificar una persona que pueda, mira qué interesante, el propio gobernador tendría que nombrar a una persona como secretario de Estado, esa persona ser confirmada por la Cámara y el Senado de Puerto Rico, jurar al cargo, y entonces una vez jura el cargo, el gobernador renuncia. Y esa persona se convierte en el gobernador de Puerto Rico y va a ser gobernador hasta diciembre del año 2020. Pero eso requiere que, número uno, el gobernador esté dispuesto a hacerlo. Número dos, que se seleccione, se identifique una persona que sea aceptable por lo menos para la mayoría de los legisladores del partido del gobierno, del gobernador, aunque yo pienso que debería ser una persona que sea aceptable para toda la sociedad puertorriqueña. No estamos ahí todavía y por eso esta gran incertidumbre y por eso es que el pueblo de Puerto Rico
está sintiendo que es necesario tirarse a la calle, utilizar las redes sociales y enviarle los mensajes, no solamente al gobernador, sino también al liderato legislativo de su partido, de que esta crisis hay que terminarla lo más pronto posible, buscando a esa persona, seleccionando a la secretaria de Estado y una vez jure como secretario de Estado, entonces el gobernador renuncia. Incertidumbre es una palabra que usted ha usado. Malestar general, pena ajena. Son términos que ha usado, señor Acevedo. ¿Usted cree que esta crisis tenga una salida fácil? Hoy no, pero vuelvo y repito, si el pueblo se empieza a manifestar en las calles y si los legisladores del partido del gobernador se dan cuenta que si ellos no le ponen presión al gobernador, el pueblo también lo va a castigar en las urnas, en las próximas elecciones, eso podría cambiar la dinámica. Lo otro, que aquí estamos un poco especulando, dos cosas. Hay rumores, como te dije, de que hay más chats, hay más comunicaciones de estas. Y si eso sale a la luz pública, podría ser lo que llamaríamos el jaque mate. Y lo otro es que hay rumores de que vienen más acusaciones de corrupción de personas bien allegadas al señor gobernador. Si el gobernador no lograran una solución armoniosa en las próximas 48 horas, estoy de acuerdo contigo, esta crisis se va a extender, el país está paralizado. O sea, aquí en Puerto Rico de lo único que se habla es de esto. El país está paralizado, el sector privado está sumamente incómodo, ya hay voces en el Congreso de los Estados Unidos, el congresista demócrata Raúl Grijalva pidió la renuncia del señor gobernador, el senador republicano de Florida, Rick Scott, pidió la renuncia del señor gobernador. Me consta que hay gran preocupación entre miembros del Congreso de los Estados Unidos y sí, hay una parálisis. En algún momento alguien va a tener que ceder y ojalá por el bien del país que sea el señor gobernador lo más pronto posible. Quiero agradecer a Aníbal Acevedo Vilá, exgobernador de Puerto Rico. Entre el 2005 y el 2009 ejerció el mismo cargo que hoy ocupa Rosselló. Gracias por acompañarnos en NTN 24.